Buenas tardes. A pesar del mal tiempo, estamos aquí en una sesión que promete ser de mucho interés para hablar de la autobiografía. Digo que les agradezco su presencia, por supuesto, porque con la lluvia que ha caído recientemente es casi una heroicidad haber salido de casa para venir. Y no es un tópico, es verdad. Pero también es cierto que esta tarde promete ser muy interesante porque la persona que va a hablar es una de las máximas expertas en el tema de la autobiografía. Celia Fernández fue hasta 2022, o sea, hasta hace 2 años, profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Córdoba. Durante 25 años hemos sido compañeras. Fue una suerte tenerla en Córdoba, y una iniciativa que yo apoyé, porque el tiempo me ha confirmado que hay que siempre, a pesar de los pesares y de las presiones, apostar por los mejores. Y lo digo muy sinceramente. Y eso me lo ha confirmado el tiempo. Ella se doctoró en Santiago de Compostela con una tesis dirigida por Darío Villanueva, que dio lugar a su libro, al primer libro más importante, Historia y novela, poética de la novela histórica, publicado en Pamplona, Neunsa, allá por 1998. Sus líneas de investigación son la teoría y crítica de la novela histórica y la escritura autobiográfica. Pero también en general ha estudiado las relaciones historia, realidad y ficción, sobre lo que tiene varios trabajos. Cuando se jubiló, las compañeras del departamento, y concretamente las editoras fuimos 2, Maripaz Cepedello y yo misma, editamos este libro que he traído hoy porque resume sus trabajos más importantes. Y esos trabajos que seleccionamos se encuadran en 2 grandes líneas: la novela histórica y la autobiografía. En la autobiografía ha trabajado sobre aspectos teóricos como la verdad de la autobiografía, figuraciones de la memoria, la muerte, pulsión autobiográfica, esa autobiografía que se escribe cuando la muerte está cerca, pero también el paisaje de la infancia en la autobiografía e incluso en la escritura del yo, la carta de amor, apuntes para una teoría de la carta de amor. Pero aparte de estos trabajos, que se pueden ver hoy en Internet, en Dialnet, de los cuales solo voy a seleccionar 3, porque si no, daría yo la conferencia en vez de ella. Diario Intimidad, en Revista de Occidente, en 2015. Ana Ozores y Fermín de Paz, Patología de un encuentro, en Studi Spanici, en 2015. Un lugar de vida y escritura llamado Vicente Núñez, por aludir a un escritor local, lo cito, Campo de Agramante, en 2014, etcétera, etcétera. Pero si el doctor Concha, a quien agradezco, igual que a Carmen Escorza, que hayan organizado para la visibilidad de un tema y del tratamiento de un tema por parte de Celia, si me han encargado a mí en concreto la presentación, es porque la conozco muy bien, después de más de 25 años. Celia, aparte de estudiosa, con esos trabajos que he citado, en Revistas de Occidente, en Ínsula, en la revista italiana Studi Spanici, etc., creo que si me ha invitado a la presentación es porque nos ha unido una relación muy estrecha durante mucho tiempo.
Ella ha sido un estímulo en un área que empezaba entonces, un estímulo constante, una capacidad de trabajo fuera de lo común, atendiendo tanto en lo personal como en lo profesional constantemente. Las tutorías se llenaban de alumnos que querían hacer con ella y alumnas el TFG, el TFM, y todavía he heredado 2, Celia, de tus TFMs. Pero además, en el aspecto personal, cuando no había tiempo ni para un café, yo buscaba ese café intencionadamente, porque cualquier comentario del poeta local o nacional servía para hacer una teoría una poética acerca de la literatura actual. Cualquier comentario era una inteligente conversadora. Cualquier apunte o cualquier comentario sobre la realidad sociopolítica se convertía en una reflexión profunda. Y es que Celia, y sinceramente lo digo, tenía y tiene, porque no ha dejado de trabajar y de ir al Congreso, el último en junio, a los países nórdicos, sigue trabajando, tiene una vocación intelectual fuera de toda duda. Por eso me resulta especialmente gratificante presentarla hoy, porque sé que no va a defraudar en un tema como el de la autobiografía, pero también si tratara sobre la novela histórica o sobre la poesía de Juana Castro, que también lo hizo y también la presentó en una feria del libro. No quiero robar más tiempo a su intervención y les dejo ya en esta jornada con Celia Fernández Prieto para hablar de la autobiografía. Bueno, muchas gracias, María Ángeles, porque bueno, ustedes se habrán dado cuenta de que somos muy amigas, evidentemente, y lo que ella ha dicho pues lo dicta su afecto y su amistad, que es compartida completamente por mí, ¿no? Si han sido unos años de colaboración en la universidad y seguimos todavía en donde no solamente éramos colegas, sino que realmente desarrollamos pues una amistad muy profunda y muy enriquecedora para las dos. Bueno, para mí es un placer estar aquí, una satisfacción. Yo quiero agradecerle a Manuel Concha y a Carmen Escorza que se hayan acordado de mí, que me hayan invitado a participar en este ciclo tan estupendo. Yo no he podido venir a todas, pero a las que he tenido oportunidad de escuchar, pues francamente me siento pues comprometida, ¿no? Porque el listón que han dejado todos los anteriores pues es muy alto. Espero no aburrirles demasiado con esta intervención y procuraré pues ajustarme más o menos a un tiempo prudencial. Bueno, el tema es ese, autobiografía como creación de la propia vida. La palabra creación aquí es muy importante, como luego lo veremos, y he ilustrado este inicio pues con la portada de algunas autobiografías importantes, todas ellas, de escritores, de filósofos, de actores, etcétera, desde el libro de Jean-Jacques Rousseau, de las Confesiones, un libro que se publica de manera póstuma en el siglo XVIII, que se considera de algún modo la autobiografía en el sentido moderno, es decir, una autobiografía para entendernos laica, puesto que en general las autobiografías anteriores eran autobiografías, como veremos rápidamente, pues como las Confesiones de San Agustín, por ejemplo, ¿no? A las que Rousseau está rindiendo aquí un homenaje. San Agustín se confesaba ante Dios, Rousseau realmente se confiesa ante los hombres, ¿no? Ante los lectores, y eso es un cambio de perspectiva muy importante. Y luego, bueno, está Pío Baroja,
son de distintos momentos, las memorias de Baroja de los años 40, las memorias de Rafael Alberti, La arboleda perdida, que se publican fuera de España en el año 42 y que tardan, se publican en España en el año 75. Un texto fundamental para la autobiografía femenina, que son las memorias de una joven formal, de Simone de Beauvoir, una figura fundamental para toda la tradición del pensamiento de la cultura en general y en particular del feminismo. El tiempo amarillo de Fernando Fernán Gómez, un gran actor, un escritor. El primer volumen de Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra cordobés, Pretérito Imperfecto, y finalmente pues la más reciente o de las más recientes, que es esa autobiografía de Woody Allen, A propósito de nada. Bueno, para empezar voy a establecer qué es una autobiografía y a partir de aquí pues vamos a ir viendo, desbrozando, ¿no?, el tema. Una autobiografía, prácticamente la propia palabra lo dice, ¿no?, es el relato retrospectivo que una persona real, el autos, ¿no?, que una persona real hace de su propia vida, con énfasis en su vida personal, ¿no?, en sus avatares personales. Bueno, esta definición, que es muy básica y que procede de uno de los grandes investigadores en la literatura autobiográfica, que es un francés que se llama Philippe Lejeune, y que en el año 75 propuso esta definición que él decía que venía directamente del diccionario. Es decir, es una definición, como digo, bastante básica, pero que permite diferenciar la autobiografía, por ejemplo, de los diarios. La autobiografía es un relato retrospectivo para contar la vida. Yo tengo que irme para atrás, lo que he sido. El diario es la escritura del día, del momento, ¿no? Por lo tanto, es una escritura del presente. Y también lo diferencia de la novela, porque aquí hemos dicho que es el relato de la vida de una persona real, de contar la vida de uno mismo. Una novela es... hay un corte entre el autor, el novelista, y quien dice yo en la novela. Quien dice yo en la novela es un personaje de ficción, es una voz inventada, por más que obviamente el novelista se inspire en hechos que forman parte de su vida. Pero quien habla en una novela no es el autor, es el narrador o es el personaje. Bien, yo voy a hablar de la autobiografía desde el punto de vista literario, es decir, como son todos esos ejemplos que tienen ustedes ahí, ¿no? Pero conviene tener en cuenta que antes de ser literatura, la autobiografía forma parte de la comunicación cotidiana. Es decir, para vivir tenemos que contarnos. Los seres humanos necesitamos contar nuestras experiencias, poner orden en lo que nos ocurre, explicar las razones de por qué actuamos o por qué no actuamos. Es decir, que la narración no es solo una estructura discursiva como la descripción o como la argumentación. La narración es una forma a través de la cual estructuramos la experiencia. Y por tanto la vida de cada uno de nosotros tiene un poco la estructura de un relato, ¿no? Y es un relato que vamos componiendo a lo largo de la vida. Lo vamos cambiando, reajustando, de acuerdo con cada presente. Esto es importante, ¿no? Es decir, el relato de nuestra vida es un relato variable, No hacemos el mismo relato, pues si uno tiene 20 años, o tiene 50, o tiene 70, si le ha pasado un acontecimiento grave o está en un momento feliz. El relato de la vida es un relato que está continuamente cambiando hasta la muerte. Bien, frente a esto,
a esta variabilidad que tiene el relato de la vida, la autobiografía escrita, que es ya a la que me voy a referir, tiene dos rasgos fundamentales. Uno, una autobiografía supone fijar el relato de la vida en un libro. El momento en que alguien escribe su vida, eso queda ahí ya, fijado como un documento. Que yo sepa, nadie ha escrito una autobiografía y luego otra, ¿no? Es decir, se ha autocorregido, por decirlo así. Y ello justifica que generalmente la autobiografía sea una escritura de madurez. Es decir, precisamente porque, digamos, uno tiene que tener una especie de visión de lo que ha sido su vida para escribirla. No siempre es de madurez. Hay muchas autobiografías que se escriben después de un acontecimiento vital, decisivo. Por ejemplo, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido o de alguien muy importante, un acontecimiento, pues una guerra, por ejemplo. Entonces, los estímulos para escribir una autobiografía son muy diversos. Uno muy frecuente, y lo traigo a colación porque hay una gran floración de autobiografías actualmente, lo que se llaman las autobiografías de duelo. Autobiografías escritas en homenaje o como trabajo de duelo a partir de la muerte de alguien. Por ejemplo, esta es una autobiografía muy interesante, muy emotiva. Se ha hecho una película posteriormente, Fernando Trueba, que es un Héctor Abad Faciolince, que se titula El olvido que seremos. Es un título muy bonito que tiene que ver con un poema de Borges que Héctor Abad encuentra en el bolsillo de su padre. Bueno, su padre era un activista de los derechos humanos en Colombia y fue asesinado por unos sicarios en la calle, ¿no? Era un médico, salía de su consulta y unos sicarios lo mataron. Y el hijo, Héctor Abad Faciolince, pues lo ve en el suelo y saca este papel del bolsillo del padre. Bien, este libro, lo que dice ahí es el intento de dejar un testimonio de ese dolor. Dice, un testimonio al mismo tiempo inútil y necesario. Inútil porque el tiempo no se devuelve ni los hechos se modifican, pero necesario al menos para mí, porque mi vida y mi oficio carecerían de sentido si no escribiera esto que siento que tengo que escribir y que en casi 20 años de intentos no había sido capaz de escribir. Es decir, que tuvieron que pasar 20 años para que este escritor fuera capaz de escribir sobre su padre. Y de hecho el libro es un gran homenaje al padre. Este es otro ejemplo de otra autobiografía de duelo muy famosa y muy diferente a la anterior. Es un texto de Joan Didion, es una periodista y escritora americana, que se titula El año del pensamiento mágico. Es un libro del año 2005 y lo escribe a raíz de la muerte repentina de su marido, ¿no? Y el libro empieza así. Dice, la vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante, te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. La cuestión de la autocompasión. Dice, estas son las primeras palabras que escribí después de que pasara. Dice, después de que pasara, no dice qué pasaba. El archivo de Microsoft lleva la fecha de 2004, 23/11, pero debe ser porque abrí el archivo y pulsé guardar automáticamente al cerrarlo. En mayo yo no introduje ningún cambio en aquel archivo. Llevaba sin cambiar nada desde aquel momento en que había escrito aquellas primeras palabras en enero de 2004. Es un libro, si el anterior es una autobiografía muy conmovedora, muy emotiva, esta en cambio es una autobiografía de duelo, pero muy contenida, muy como creando una distancia, enfriando el sentimiento, ¿no?, de lo que cuenta. Parece casi a veces como una historia clínica,
¿no? O sea que se lo cuento para que vean la diversidad que puede haber en esto. Y por último, el último ejemplo es un ejemplo español, el libro de Luis Landero, El balcón en invierno, que es un libro en el cual es una autobiografía. Ahí está él con su madre. Fíjense que casi todas las autobiografías incluyen fotos del autor, generalmente del autor, ¿no? En este caso aparece con la madre. Bueno, el libro es una indagación en la relación con su padre, una relación tempestuosa. Es decir, el padre esperaba que su hijo fuera un gran hombre y el hijo pues se escapa del colegio, no quiere estudiar, es un desastre, ¿no? Y eso provoca un enfrentamiento entre el padre y el hijo, y este libro viene a ser pues una especie de, no de homenaje, pero sí de intentar entender quién era su padre y el porqué de ese desencuentro feroz que hubo entre los dos, ¿no? Y ahí dice, yo personificaba para él, para mi padre, el gran fracaso de su vida, y él era para mí la viva personificación del miedo. Aún hoy, es decir, cuando está escribiendo este libro, cuando ya hace muchos años que murió el padre, su presencia evocada sigue siendo tan imponente y problemática como cuando vivía. Poco después murió y aquel es el episodio central de mi vida y el manantial de donde brota, ciego e incontenible, mi destino, etc. Bien, decía entonces que la autobiografía escrita frente a contar la vida supone, por un lado, fijar y, por otro lado, supone dar publicidad. Cuando uno cuenta su vida, la cuenta con confianza, ¿no? A alguien que tiene confianza, etc. Una autobiografía es hacer público, ¿no? Abrir, aspectos de tu vida privada, de tu vida pública o de tu vida íntima en un libro. Por lo tanto, claro, si es pública, entra dentro del comercio editorial y, por lo tanto, aquí hay una selección, ¿no? Las editoriales publican autobiografías de gente importante, de gente que saben que va a vender, ¿no? Que hay unas expectativas hacia esa persona. Y de ahí, claro, en la autobiografía la clave es el nombre propio, ¿no? La autobiografía de ese personaje, de esa persona que, que es de dominio público. Y por eso su nombre aparece en letras grandes, por eso aparece su fotografía, etc. Esto ha hecho que, en general, la autobiografía sea un género de predominio masculino. ¿Por qué? Por razones obvias, ¿no? Porque la vida pública, hasta hace muy poco tiempo, era dominio prácticamente masculino. Las mujeres hemos ido entrando como hemos podido, pero muy, muy tarde. Es cierto, por ejemplo, prácticamente todas las autobiografías que yo he señalado en la primera imagen, salvo una, eran de hombres, ¿no? Escritores, actores, filósofos, en fin, poetas, políticos, etc., ¿no? La escritura, las mujeres también han escrito literatura personal, obviamente, pero en lugar de hacerlo en la autobiografía, lo han hecho en otro tipo de géneros del mundo privado. Lo han hecho a través de las cartas y a través de los diarios. Aunque en España tenemos una de las grandes autobiografías femeninas, una de las grandes autobiografías de mujer, y una autobiografía muy temprana, la de Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, cuya primera versión se terminó en 1562. Es una autobiografía que Teresa escribe por mandato, digamos, de su confesor, ¿no? Para contar, pues, en fin, sus experiencias de carácter religioso y místico, aunque, bueno, el libro desborda por completo esto, ¿no? Es un libro que tiene una serie de
de vicisitudes, ¿no? Fue denunciado a la Inquisición y requisado, y realmente no fue publicado hasta el año 1588 por Fray Luis de León, cuando ella ya había muerto. Pero bueno, es un libro que yo recomiendo siempre porque es excepcional, ¿no? De una mujer excepcional, de una escritora maravillosa, y es además, yo creo que un libro, desde el punto de vista literario, tiene una capacidad de estilo cercana, pero a la vez muy elaborada, ¿no? Para tener un contacto con escritos autobiográficos de mujeres, yo recomiendo esta antología, que se titula así: La vida escrita por las mujeres. Es una antología realizada por la profesora Anna Caballé, de la Universidad de Barcelona, que es una especialista también en todos estos géneros, y que en 4 volúmenes pues da un repaso a todo. Es una antología, claro, a cómo las mujeres escribieron, trataron de escribir su vida, trataron de hacer autobiografía desde la Edad Media. Bien, obviamente ya en el siglo XX ya sí tenemos muchas autobiografías femeninas, ¿no? Ya, y esto es un ejemplo importante. Aquí tenemos 3 grandes libros de 3 mujeres también muy relevantes en la historia de la cultura de este país. María Teresa León, con Memoria de la Melancolía, que escribe en Buenos Aires en el año 70, cuando además estaba empezando a perder la memoria. Mercedes Formica, que es una escritora malagueña que escribe su autobiografía en varios volúmenes, titula Pequeña historia de ayer, en la que cuenta sus recuerdos de la guerra en Málaga. Y Amalia Avia, lo escribe en el año 2004, es una pintora muy, muy interesante. Estaba casada con otro pintor, con Lucio Muñoz, y bueno, solo quería traer varios ejemplos. Bien, consideremos ahora, una vez que ya tenemos la autobiografía escrita como un documento fijado y además público, vamos a ver ahora, vamos a volver a la definición que di al principio para ir desmontándola, más o menos, ¿no? Es decir, tradicionalmente la autobiografía, cuando hablamos del relato de la vida, ¿no? Se entendía que la autobiografía era más cercana a la historia que a la literatura, porque bueno, lo que alguien contaba en una autobiografía era su vida. Por lo tanto, de algún modo se entendía que la autobiografía podía reproducir la vida, podía copiar la vida. Y además esta idea se basaba en una concepción del yo, del sujeto. Autobiografía y sujeto son 2 conceptos que van de la mano siempre. Entonces, con una idea de quién es un sujeto o quién es un yo. Y desde el punto de vista ilustrado, se entendía que el sujeto era racional, era capaz de un proyecto que da sentido a su vida, de ahí los conceptos de intención, de voluntad, de libertad, etc. Y que era un yo unitario, centrado, a pesar de los cambios, ¿no? Es decir, a pesar de cambios no solamente físicos, ¿no? De un yo joven a un yo maduro o mayor, sino los cambios también psicológicos, ¿no? Entendemos que el yo sigue siendo el mismo, ¿no? A pesar de los cambios. Esto era un poco la idea de que sustentaba y que sigue sustentando las autobiografías, digamos, tradicionales. Sin embargo, esta creencia pasa por alto el hecho central de la autobiografía. Una cosa es la vida y otra cosa es la escritura de la vida. Son 2 cosas distintas. La vida es imposible reproducir la vida,
traducirla o copiarla. Pero además es imposible que una autobiografía sea estrictamente individual porque el lenguaje es común. Por lo tanto, alguien habla en el lenguaje de todos. Evidentemente le puede dar su sesgo particular, ¿no? Pero la autobiografía pone un poco en cuestión el concepto de propiedad, ¿no?, del yo. La vida, si pensamos en qué es la vida, tengan en cuenta lo que es la escritura de la vida es un caos, la vida es un fluir incesante de instantes, ¿no?, de instantes discontinuos, de acontecimientos, de desajustes entre lo que deseamos y lo que podemos, entre lo real y lo imaginario, entre lo vivido y lo que nos hubiera gustado vivir. Y además hay un elemento que siempre interviene y es el azar, es lo imprevisible, ¿no? Por lo tanto, por más que uno tenga un proyecto de vida, quiera hacer esto o aquello, hay de pronto todo puede cambiar, y todo puede cambiar en cuestión de décimas de segundo, ¿no? Es decir, que este caos, ¿no?, esta relación de azar y voluntad es difícil traducirla en la escritura, porque la escritura acaba ordenando, como veremos, ¿no? Pero además, los filósofos desde finales del siglo XIX y a lo largo de todo el XX hasta hoy desmantelaron, resquebrajaron esa idea de un yo racional, centrado, consciente, capaz de controlar su vida, etc. No hay más que pensar, pues, desde Nietzsche hasta Schopenhauer o Marx o Freud, ¿no?, que descubren que buena parte de nuestra vida interior es inconsciente, ¿no? Es decir, que lo que sabemos de nosotros mismos es una pequeña parte, ¿no? Hay un mundo que está en nosotros y que no sabemos que lo sabemos, ¿no?, que lo ignoramos. Por lo tanto, esa imagen de un yo perfectamente, digamos, delimitado, delineado, pues es más una ilusión que algo cierto. Entonces, el autobiógrafo, cuando se dispone a escribir su vida, lo que hace primero es una selección. No puede contar todo, ¿no? Y además no debe contar todo, ¿no? No solamente porque hay cosas sobre las cuales queda el silencio, sino porque sería pesadísimo, ¿no?, contar todo. Por tanto, hay una selección de los recuerdos. Hay una ordenación, cómo cuento mi vida, qué pongo antes y qué pongo después. Uno puede empezar por la infancia, pero puede empezar por otra cosa. Y si es una autobiografía, por ejemplo, de una enfermedad, pues a lo mejor empieza en el momento de esa enfermedad y no se remonta más atrás. Por lo tanto, hay una selección de los recuerdos, hay una ordenación y hay una jerarquización. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que yo considero que es más importante en mi vida? Y a eso le voy a dedicar más páginas, por ejemplo, ¿no?, que a otra cosa que me parece que es menos importante. Y obviamente, quien determina la importancia es cada uno de nosotros, ¿no? O sea, a lo mejor para una persona es muy importante pues el día de su matrimonio, y para otra el día de su matrimonio no tiene ninguna importancia, ¿no? Y sin embargo hay otra cosa que sí la tiene. Es decir, que aquí no valen, cada uno, ¿no?, determina qué es importante en su vida y qué es menor o qué es anecdótico, ¿no? Pero además de esta selección, ordenación y jerarquización se hace desde el presente, desde el ahora en que se está escribiendo la vida. Es decir, es el presente el que organiza, orienta y elige qué contar, qué no contar y cómo contarlo, ¿no? Por tanto, no es lo vivido lo importante. Es decir, no es lo que está antes de la autobiografía en lo que
tenemos que fijarnos, lo que determina la escritura, sino que es la propia construcción narrativa, es la propia escritura la que construye la vida. No sé si me estoy explicando, porque esta es, digamos, la clave, ¿no? Es decir, no solo la autobiografía no reproduce la vida, sino que en realidad la autobiografía lo que hace es crearla. Es decir, la crea de una determinada manera, obviamente, ¿no? Es decir, la escritura, el espejo de la escritura, no refleja exactamente un rostro real, sino que representa una figura que, en cierta manera, es también su desfigura. Lo aclararé ahora, ¿no? Es decir, la autobiografía, por tanto, es la creación de una identidad, la creación de la vida. Lo importante no es lo que está antes, sino el resultado de la escritura. Y cuando hablo de identidad, no hablo de lo que uno es, suponiendo que eso sea posible, ¿no? Saber lo que uno es. No hablo de lo que uno es, hablo de la imagen que cada uno tenemos de quién somos. Y esa imagen se elabora a partir de múltiples imágenes. Lo que yo imagino que soy, lo que yo imagino que los demás creen que soy, etc. Es decir, nuestra identidad es imaginaria. Que sea imaginaria no significa que no sea importante, seria, etc. Porque de esas imágenes deriva nuestro comportamiento en la realidad. O sea, por eso cuando se habla, imaginario, no, imaginario es fundamental. Si yo imagino que los demás me ven como alguien responsable, pues me interesará seguramente favorecer esa imagen. Por tanto, mi comportamiento tenderá a confirmar eso. Si pienso que los demás me ven como una persona frívola, pues ahí tendré un problema. Podré decir, me da igual, o trataré de cambiar esa imagen. Estamos cambiando las imágenes todo el rato, ¿no? No hay más que pensar en cuando tenemos un amigo al que adoramos, tenemos una imagen maravillosa, ese amigo nos traiciona, ¿y qué pasa? Ese amigo sigue siendo la misma persona, ¿no? Pero para mí no, porque lo que ha cambiado es la imagen que yo tengo de esa persona. Escribir la propia historia, por tanto, escribir la vida, es una actividad compleja, que no se limita a un conjunto de datos, de me ha pasado esto, estudié en tal sitio, fui a tal lugar, sino que se trata, pues, de lo que he dicho, la creación de una imagen del yo. La autobiografía trata de mostrar cómo he llegado a ser el que ahora, cuando escribo, creo que soy. No el que soy, el que creo que soy. Así pues, el elemento central de la definición no es el autos ni el bios, es la grafía, es la escritura. Porque no importa demasiado que lo contado se corresponda con lo vivido. Entre otras cosas porque muchas veces no podemos comprobarlo. O sea, si yo leo una autobiografía de María Teresa León, puedo comprobar si me dice que en tal fecha estuvo en Buenos Aires, que es la mujer de Rafael Alberti, o que tuvo 2 hijos o 3. Eso lo puedo comprobar. Pero es que en una autobiografía lo que me encuentro es una voz que está contándome sus sentimientos, sus pensamientos, lo que pensó cuándo. Eso no tengo manera de comprobarlo. Eso o lo creo o no lo creo. Y dependerá de si me lo cuenta bien, si estoy dispuesta a creer, dependerá de la relación que yo tenga
con el autobiógrafo o la autobiógrafa, ¿no? La cuestión de la credibilidad. Por eso es importante ver cómo elige un autobiógrafo contar, qué estilo elige, qué tradición literaria escoge, y también cómo inciden en ese relato las restricciones sociales y culturales, ¿no? Cada época tiene unos códigos culturales en los cuales se determina lo que se debe y no se debe decir, ¿no? Cada cultura lo hace. En España muchas veces se dice, bueno, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Con lo cual se está haciendo una restricción. De esto mejor no hablemos, ¿no? O hablemos solo en ciertos lugares. Es decir, que cómo intervienen estos pudores, estas autocensuras en la autobiografía. Por ejemplo, es interesante ver los silencios de una autobiografía, ¿no? Los huecos que hay ahí. Tengan en cuenta que, claro, en una autobiografía el autobiógrafo o la autobiógrafa va a hablar de otros. Va a hablar de su mujer, de sus hijos, de sus padres, de sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, corre un riesgo. Es decir, ahí hay un riesgo, un peligro, puede ser demandado por difamación, por ejemplo. Este es un caso, es un escritor noruego, Knausgård, que ha tenido un gran éxito. Escribe su autobiografía en 6 volúmenes, y cada volumen de casi 1000 páginas, no crean. Yo no los he leído todos, he leído 2 y ya he dicho hasta aquí hemos llegado, porque ya, en fin, no me parecía que ya eran unas nimiedades que francamente pues no. Pero a lo que voy es que él, claro, habla de su mujer, habla de sus padres, etc. Y esta publicación le costó pelearse con todos y divorciarse. O sea que los efectos reales que puede tener una escritura autobiográfica son a veces dramáticos, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos, pero tampoco quiero agobiarles. Las estructuras, la manera de contar la vida es muy diversa. No hay un único modo de contarla. Hay autores que prefieren, por ejemplo, contarla ordenadamente. Empiezan en la infancia y van infancia, juventud, etcétera, hasta el momento actual, ¿no? El momento de la escritura. Hay autores, en cambio, que prefieren dejar que la memoria funciona asociativamente, ¿no? O sea, recordamos una cosa, esa nos lleva a otra, esa nos trae. Entonces hay autobiografías escritas así, ¿no? Dejando que sea la memoria la que vaya llevando el ritmo, ¿no? de la escritura, ¿no? Hasta llegar incluso a formas muy fragmentarias, muy desarticuladas, que tratan de ser fieles al caos de la vida, ¿no? A la idea de que, hay autobiógrafos que dicen, bueno, este es el relato de mi vida, yo esto lo he hecho para llegar al que soy. Hay otros autobiógrafos que dicen, bueno, he llegado aquí, pero podía no haber llegado, o podía haber llegado de otra manera, o podía ser otro, ¿no? Es decir, el azar ha jugado ahí un papel más allá de mi proyecto o de mi voluntad. O sea, que realmente la autobiografía presenta la misma diversidad formal, estilística, que la novela. No es ningún género cerrado. Y la segunda cuestión a la que me quiero referir es que la narración autobiográfica, lo decíamos antes, es un relato retrospectivo, es decir, se nutre de los materiales de la memoria, de los recuerdos del pasado. El pasado, la memoria, como saben, no es un archivo, no son unos cajones, ¿no?, en los que vamos metiendo experiencias, sino que es una facultad mental dinámica y creativa que nunca registra una copia literal de lo vivido,
sino que retiene unas experiencias, olvida otras, según el valor emocional que el sujeto les atribuye. No hay más que contrastar, ¿no? Lo que uno recuerda. ¿Te acuerdas de aquel día? La memoria de una persona y de otra puede ser radicalmente distinta y estamos recordando el mismo hecho, ¿no? Entre comillas, el mismo hecho, ¿no? La memoria, además, es un mecanismo adaptativo. Eso lo saben muy bien los psiquiatras, ¿no? Recordamos y olvidamos de manera consciente e inconsciente. Recordamos y olvidamos lo que nos conviene para dar estabilidad a la imagen de nosotros que en cada momento queremos defender, queremos preservar. Es decir, olvidamos aquello que no nos gusta de nosotros o que perturbaría la imagen que, olvidamos, lo apartamos. A lo mejor no podemos olvidarlo, pero sí lo marginamos. Hay un libro muy interesante de Daniel Sachter que se titula Los 7 pecados de la memoria. Es un libro que está muy bien. Y utiliza una frase que es una paradoja. Dice, cómo éramos depende de cómo somos. Uno diría que es al revés, ¿no? Cómo somos depende de cómo éramos. Es que lo que está diciendo él es que el pasado se reajusta en función del ahora, de cómo soy ahora. La autobiografía revela de manera privilegiada la interrelación de memoria e identidad. El recuerdo, los recuerdos se subordinan para dibujar un horizonte que dé volumen y densidad al presente. No importa exhibir una buena memoria, o no es solo eso lo importante, ¿no? Sino elegir bien las cosas que se cuentan. La relevancia de las cosas que se cuentan para configurar la identidad. El relato autobiográfico no supone recuperar el pasado, porque además recuperar el pasado es imposible, ¿no? El pasado se ha ido, ¿no? Y solo nos queda el recuerdo, que es una fantasía, ¿no? Que es una imagen. Entonces, el relato autobiográfico no se escribe para recuperar el pasado, sino más bien con la pasión de explorarlo, de indagarlo. Es una búsqueda en los interiores de la memoria, donde están traumas, miedos, alegrías, silencios, olvidos, etc., ¿no? Muchos autobiógrafos utilizan metáforas, ¿no?, para describir la memoria. Dicen que la memoria es como un pasillo, ¿no?, donde hay rincones, donde hay ventanas, donde hay habitaciones cerradas que nunca se abren, escombros, ¿no? Es decir, toda un juego metafórico, ¿no? Porque la memoria es un territorio en gran medida desconocido para uno mismo. Internarse en ella supone entrar en el espacio íntimo que está lleno de secretos, secretos para nosotros mismos también, ¿no? Y que obliga al narrador, al autobiógrafo, a estar alerta. Y ello lleva a que muchos autobiógrafos en la escritura se pregunten, ¿esto lo viví o lo imagino que lo viví? ¿Esto que escribo es verdad? ¿O hasta dónde me estoy inventando lo que estoy escribiendo, ¿no? Con lo cual, la escritura autobiográfica se vuelve sobre sí misma, ¿no? Y empiezan a aparecer escritores que están interrumpiendo sus recuerdos para preguntarse hasta dónde es verdad lo que están contando, dentro del propio libro. Hay un ejemplo, que es el que he traído aquí, Juan Goytisolo. Lo he traído porque además este es un libro autobiográfico clave en la tradición española, Coto Vedado y en los reinos de Taifas. Es un relato, Juan Goytisolo, que como ustedes saben, pues es un gran escritor. Él se va a Francia, bueno, tiene una infancia, a la madre es
La madre muere en un bombardeo de las tropas franquistas en Barcelona. Él recuerda, ¿no?, que está esperando a la madre, tiene 7, 8 años y la madre no vuelve, ¿no? Y bueno, ese vacío, esa ausencia, la tía la lleva siempre con él, se va a Francia, se casa, tiene una hija, hasta que, bueno, él decide asumir su identidad homosexual. Y este libro es su confesión, él dice que es su metamorfosis, ¿no? Es decir, es asumir su verdad, dejar de ser el que aparentaba ser marido, padre, etcétera, para aceptar su identidad, ¿no? Para aceptar su identidad sexual. Es un libro valiente y es un libro que en muchos momentos introduce estas reflexiones en letra distinta, en la que él mismo se está preguntando que hasta qué punto lo que escribe es lo que vivió, dónde está la manipulación, etc. Voy a leer solo el final, ¿no? Dice, desconfianza en tu labor de rescate de recuerdos, ausencia inquietante de pruebas, impresión de construir con materiales precarios, transmutar la realidad incruenta en argumento amañado de libro, ¿no? Es decir, es una reflexión en este sentido. Bueno, lo que estamos viendo, y ya voy terminando, es que al recordar el pasado, estamos recordando un yo que ya no existe. Si uno recuerda su infancia, su yo infantil o su yo de 18 años, es un yo perdido, que solo está en la memoria. Decía Montaigne que decía que estamos hechos todos de retazos, somos de constitución tan informe y diversa que cada pieza en cada momento desempeña su papel y existe tanta diferencia entre uno y uno mismo como entre uno y los demás. En fin, lo que quiero decir es que uno es muchos, ¿no? Que el singular, ese yo singular, es engañoso. El pasado biográfico en realidad no se describe, se dramatiza. Es decir, el yo de ahora se sitúa en un presente, diríamos en un no tiempo, en el cual empieza a contemplar, digamos, imaginariamente, ¿no?, los yoes que fue en el pasado y que la escritura le permite resucitar. Es decir, en las autobiografías, el niño que uno fue, habla. El joven que uno fue, de pronto empieza a hablar o a pensar, ¿no? Hay una dramatización, una teatralización, por decirlo así, ¿no?, entre el yo de ahora y todos esos yoes del pasado que empiezan a aparecer gracias a la capacidad que tiene la escritura de dar voz a los muertos, de dar voz a lo que ya no está, ¿no?, a lo perdido. Y entonces, entre el yo que escribe, ese yo de ahora, y los yoes, no solamente hay una distancia temporal, porque evidentemente el yo infantil y el yo maduro, también hay una distancia emocional o ideológica o política. Es decir, hay muchas autobiografías en las que el narrador, ¿no?, evoca su adolescencia y se juzga, ¿no? Aquel yo era un estúpido, era un inconsciente, era un... Es decir, hay una relación de alguna manera como de rechazo de quién fue. Otras veces no, otras veces hay una identificación total. Yo era aquel. Y ya en aquel niño o en aquel joven estaba el que luego llegaría a ser. Son formas múltiples de aparecer, ¿no? De ahí pues, la riqueza, obviamente, de la escritura autobiográfica, ¿no?, donde este diálogo entre los yoes, el yo de ahora y los yoes del pasado, se activa
activa, ¿no? Yo me puedo reír de quien fui, ¿no? Es decir, hay que ver qué tonta he sido cuando tal, o qué ingenua, o cómo me pude haber creído tal cosa, con lo cual estoy juzgando a aquel yo, como si fuera otro. Hay un texto muy bonito de Doris Lessing, es una escritora magnífica que ganó el premio Nobel y que tiene una autobiografía que se titula Dentro de mí, y luego Un paseo por la sombra, ¿no? Esta es foto de ella. Y es lo que ella dice muy bien. Uno va variando la percepción según la etapa en que se encuentre, como se escala una montaña y el paisaje cambia a cada recodo del sendero. Si yo hubiera escrito esto a los 30 años, había sido un documento bastante combativo. A mis 40, un quejido de desesperación y culpabilidad. Luego sigue diciendo, a mis 60, que es más o menos cuando lo escribí. Ahora vuelvo la vista atrás y observo a aquella niña, a aquella muchacha, con una curiosidad cada vez más imparcial. Intento ver los yoes de mi pasado como podría hacerlo otra persona. Me convierto en esa otra persona y al momento me veo inmersa en una ardiente batalla de emociones justificadas por pensamientos e ideas que ahora juzgo erróneos. Ella lo dice mucho mejor que yo. Bueno, voy cerrando. Todo esto que he venido contándoles, pues no ha hecho más que rebajar, ¿no?, el valor de verdad de la autobiografía, ¿no?, el valor referencial de la autobiografía para subrayar su dimensión imaginaria. Incluso muchos dicen que no hay ninguna diferencia entre una autobiografía y una novela. Yo creo que sí la hay. Y la hay por dos razones. La primera, porque el funcionamiento de la autobiografía es diferente al funcionamiento de la novela. El funcionamiento pragmático, me refiero, la relación entre el autor y el lector. A eso me estoy refiriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la autobiografía funciona a través de una promesa de sinceridad. El autobiógrafo se compromete con el lector a que le va a contar su verdad, no la verdad, su verdad. Y que lo que le cuenta no lo ha inventado. Puede no contar todo, puede ya todo lo que hemos dicho, pero no va a inventar dentro de lo razonable, ¿no? Y el lector, a diferencia del lector de novelas, puede comprobar los datos, al menos los datos empíricos los puede comprobar. Y claro, si uno comprueba que un autobiógrafo me empieza a dar datos que no son verdad, empiezo a desconfiar de todo el libro. El lector puede comprobar, el lector además puede denunciar, ¿no?, como hemos dicho antes, cosa que en una novela no se puede hacer. En una novela, y hay un ejemplo que es muy claro, Vargas Llosa publicó un libro, una novela, titulada La tía Julia y el escribidor. En esa novela, Vargas Llosa cuenta el personaje de la novela que se casa con su tía que es mucho mayor que él, con su tía Julia. Bien, resulta que Mario Vargas Llosa se casó a los 19 años con su tía Julia Urquidi, que le llevaba 10 años. Se casaron en contra de toda la familia, fue un escandalazo, pero bueno, se casaron y luego, al cabo de unos 10 años más o menos, se divorciaron. Claro, cuando salió el libro, la tía Julia se enfadó muchísimo, porque consideraba que, bueno, la imagen que el libro había dado de ella, pues no era la que, en fin, la que ella creía, pero claro, eso era una novela. Entonces Vargas Llosa dijo, bueno, es que yo he escrito una novela, yo no he pretendido hacer una autobiografía, por lo tanto, yo me he inventado una tía Julia que, claro, tiene cosas de ti, pero todo lo demás me lo he inventado. Claro, ese es el poder del novelista,
¿no? La tía Julia estaba tan enfadada que al cabo de unos años publicó un libro titulado Lo que Varguitas no dijo. El libro es muy malo, pero viene a tratar de enmendarle la plana a Mario Vargas Llosa en su libro. Para que vean la diferencia entre novela y autobiografía, ¿no? Es una ilustración. Entonces decía que esta es una gran diferencia, el pacto de sinceridad, ¿no? El que un lector de autobiografías está esperando, ¿no?, un relato verídico, sincero, teniendo en cuenta todo lo que he contado, ¿no? Y el segundo elemento que diferencia la novela de la autobiografía es la dimensión ética, incluso a veces política e ideológica. Una dimensión que es muy fuerte en los textos testimoniales, ¿no? Es decir, cuando un autobiógrafo quiere dar testimonio de algo que vivió y hacer que no se olvide, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las autobiografías de gente que estuvo en campos de concentración, ¿no? El caso de Primo Levi, que escribe un libro maravilloso, bueno, maravilloso quizá no es la palabra, es un libro durísimo, pero excepcional, el primer gran libro de literatura de los campos, que lo escribe inmediatamente al salir. Es decir, a él lo liberan en el año 45, llega a Turín, que es su casa, y se pone a escribir rápidamente porque no quiere que nada se olvide y porque necesita que la gente sepa. Eso que tengo ahí es algo que cuenta en el libro. Él, cuando estaba en el campo, tenía un sueño repetido que era el de que nadie le iba a creer cuando contase lo que le estaba pasando, ¿no? Era como una pesadilla, ¿no? De que si llegaba a salir de allí y lo contaba, nadie creería ese horror, ¿no? Entonces, aquí tenemos, este es otro texto, estos son cuentos, son relatos cortos excelentes de Liana Milú, que cuenta, se escribe más o menos al mismo tiempo que el de Primo Levi, pero se refiere a las mujeres que estaban en el campo de Auschwitz. Tenía varios campos, digamos, y el de Birkenau era de las mujeres, un libro fantástico, ¿no? Es decir, ese compromiso ético, ¿no?, de contar, de testimoniar, es muy claro en estas autobiografías. Pero en cualquier autobiografía, el autobiógrafo, digamos, lo que hace es transmitir una memoria, transmitir un legado para el futuro, un legado generacional, un legado cultural, un legado político, y no porque los autobiógrafos nos muestren vidas ejemplares. Es muy difícil una vida ejemplar, ¿no? Porque siempre hay, es decir, aspectos que en la vida de todos que no son nunca tan ejemplares, ¿no? Es decir, pero lo que sí aprendemos en la autobiografía justamente es eso, es lo difícil que es vivir, ¿no? Y lo apasionante que es vivir, ¿no? Y las dificultades de vivir y los desafíos del vivir, ¿no? Y eso es lo que nos muestra una buena autobiografía, ¿no? Es decir, una autobiografía que se compromete con el lector, a hacer una verdad que sea de los dos. Porque una autobiografía, si el lector no la cree, es una autobiografía fallida. Si el lector dice, bueno, esto no me lo creo, este me está mintiendo o me está vendiendo una moto de su vida, pues esa autobiografía ha fracasado porque no ha logrado el objetivo. Termino. Conclusión, ¿no? La tarea autobiográfica, la escritura autobiográfica, consiste en crear la vida, no en copiarla, no en reproducirla. Crear la vida y la identidad de un yo a través de la escritura, que es a la vez, esto es importante, a la vez espejo engañoso, porque hay que seleccionar, etcétera, y apuesta por la verdad. Por eso hablar de autobiografía es hablar inseparablemente de una creación literaria, verbal, estilística, retórica, de un proceso comunicativo que vincula
al autor y al lector en la producción de una verdad que los compromete y de una práctica social, cultural, moral y política. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celia, por tu interesantísima, excelente conferencia. Yo creo que has tocado todos los puntos. No, está muy bien. Todos los puntos definitorios de la autobiografía. Y si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Gracias. He entendido que para usted era más importante que el auto, que la vida, era más importante la gracia. No acabo yo de coger esa idea, porque es como que es más importante el cómo que el qué, la forma que el contenido. Y ese era un tema. Y el otro, preguntarle si en estas personas que han sido famosas por cualquier cosa, pero que a lo mejor por algún impedimento físico o médico, nombran a otra persona para que sea su biógrafo, y esa persona va relatándole a esta persona que haga su biografía. ¿Esa se podría considerar también como una autobiografía? Bueno, gracias por las dos respuestas. Le contesto a la primera. Bueno, quizá a lo mejor, cuando digo que es más importante, a lo mejor eso se puede matizar, ¿no? Lo que me refiero es que, claro, una autobiografía es una escritura. Es escribir una vida y crearla en la escritura. Entonces, la forma es el contenido. Es que yo no hago esa diferencia. Yo creo que en la forma, la manera de contar, va incluido el qué cuento, ¿no? Porque pongamos un caso posible, ¿no? Si elijo contar algo ordenadamente, contar la vida ordenadamente, o elijo contarla de manera fragmentaria, es que la imagen de la vida es completamente diferente en un caso y en otro, ¿no? Estoy en un caso, para mí la vida es un trayecto, ¿no? Un camino, que se dice, en el que es posible ordenar, es posible tener un proyecto, etc. En el otro caso, en cambio, el autobiógrafo imagina que la vida es mucho más azarosa, mucho más imprevisible. Entonces, la manera de contar implica ya una visión, una perspectiva. Evidentemente que se está contando una vida, por lo tanto, esa persona tiene que haber vivido, ¿no? Eso es obvio. Pero que al final el elemento central es cómo me cuenta su vida. De qué manera, y eso ocurre en cierta manera también en la vida cotidiana, ¿no? Depende de cómo me lo cuentes, te puedo creer o no, ¿no? Muchas veces. Entonces, la forma crea el contenido, no exactamente al revés. Es la forma, al menos para el lector. Estoy hablando desde la perspectiva del lector, ¿no? Y en cuanto a las autobiografías, contar la vida a otro, ¿no? Y que otro la vaya escribiendo, es un tipo de... no entraría dentro... sería una modalidad, ¿no?
una modalidad especial de autobiografía porque, claro, ahí hay un intermediario. Un intermediario que puede darle su estilo, cambiar su manera de escribir. Recuerdo, por ejemplo, hay un libro que tiene que ver con eso que usted me acaba de decir, que se llama Las cárceles de Soledad Real. Soledad Real, una mujer que existió y que estuvo, bueno, pasó por, durante la guerra y luego durante el franquismo, pasó por un montón de cárceles, ¿no? Y el libro lo escribe, su historia la escribe una escritora que es Consuelo García, a la cual Soledad Real le cuenta y ella construye un relato con esa base, un relato estupendo. Pero Soledad Real no quedó contenta. Le parecía que allí faltaban cosas, que no era exactamente lo que ella quería, y entonces Soledad Real escribe su libro. El libro es malísimo. Es decir, es que no es capaz de transmitir el dolor, no es capaz de transmitir la angustia. No, ¿por qué? Pues porque le faltaba justamente esa capacidad de contar, ¿no? Entonces, claro, es que la escritura, el cómo, es un elemento que, hablando de autobiografía, claro que no es solo, ¿no? Claro que no es solo, evidentemente, pero es... yo la pondría en mayúsculas y el otro en minúsculas. Hay dos personas que quieren hablar. Enhorabuena por su exposición. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Ve distinción entre la autobiografía y las memorias? Es un género muy en boga, sobre todo por parte de la clase política, ¿no? Y que quieren dejar su visión directa, ¿no? Aunque sea subjetiva a veces. Gracias. Bueno, efectivamente hay una diferencia. Tradicionalmente se entendía que la autobiografía era aquel relato que ponía énfasis en la vida personal, la vida privada, digamos, ¿no? Mientras que las memorias eran más bien el relato de una experiencia, pues eso, de un presidente de gobierno, por ejemplo, de un dirigente político, de normalmente sí son deportistas, por ejemplo, ¿no? Pues como gané una medalla de oro. Y es verdad que cuando hablamos el término estricto de memorias debería aplicarse estrictamente a las memorias de personas que no cuentan su vida, sino que cuentan la experiencia que han tenido porque han estado en un momento importante en la vida política o en la historia y entonces, claro, ahí el memorialista no entra en cuestiones personales, más allá, obviamente, de las cuestiones que tengan que ver con el cargo político, ¿no? Las memorias, pues ahora hay muchísimas, ¿no? De políticos de la transición, por ejemplo, ¿no? Que son memorias porque lo que quieren es contar es de yo estaba allí y yo vi pues la salida del cortejo de Franco, o yo estaba allí y vi la salida de los tanques de la acorazada, etcétera. Y ya está. Pero la verdad es que desde el punto de vista publicitario hoy se utilizan como sinónimos. Entonces, por ejemplo, un libro como el de Alberti, que es una autobiografía, porque cuenta se llama Memorias. O sea que el uso general las hace sinónimas, pero estrictamente hablando debería de usarse
el término autobiografía y no el término memorias. El micrófono. Bueno, primero felicitarte por la excelente conferencia que nos has dado, y yo quería preguntarte o hacer un comentario sobre la autobiografía o biografías, de los cuales yo soy un gran lector. Siempre tienen un mensaje, diríamos, de imitación, de los que lo leemos, admiramos o nos dejamos guiar de lo que nos dicen. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión? ¿Hasta dónde llega la autocensura de un autobiografiado consigo mismo? Porque claro, no sé cómo explicártelo, lo que quiero decirte es realmente su sinceridad y si él es consciente de que su pensamiento lo va a seguir la gente, y por tanto si hay un margen de autocensura importante o no. ¿Qué opinas tú de eso? Claro, la autocensura es prácticamente inevitable que ocurra. Lo que pasa es que hay grados, ¿no? Y depende de la época, ¿no? Por ejemplo, normalmente los autobiógrafos en el siglo XIX apenas hablaban de su vida privada. O sea, no hablaban de su mujer, no hablaban de sus hijos y tal. Ese era un capítulo que prácticamente lo orillaban, ¿no? Porque, pues porque había como una prohibición implícita, ¿no? Claro, a medida que la sociedad se hace más permisiva, claro, el nivel de autocensura es mucho menor, ¿no? Hoy, o sea, las autobiografías, pues si antes no hablaban, por ejemplo, del sexo, ahora sí. Es decir, incorporan elementos relacionados con el cuerpo, ¿no? Cosa que ha estado ausente prácticamente de la autobiografía, cosa insólita, ¿no? Porque si somos algo, somos cuerpo, ¿no? Que siente, que se mueve, que vive, y sin embargo el cuerpo ha estado prácticamente ausente, ¿no? Excepto, bueno, una enfermedad, pero no me refiero a eso, ¿no? Sino la relación que uno tiene con el cuerpo, que es algo muy autobiográfico, ¿no? Muy personal, pues prácticamente no aparecía, pero por esas autocensuras, ¿no? No hacía falta que nadie te dijera de eso no hables, pero y en las autobiografías de mujeres de una manera tremenda. O sea, que si los hombres podían hablar de sus aventuras amorosas, ¿no? A veces sin decir el nombre, ¿no? Hablaban de, pues en el año tal, pues conocía una periodista, no sé qué, no sé cuánto, tal. En las mujeres prácticamente no había todo lo que era la relación con el marido, prácticamente quedaba en blanco. O sea, era a veces un silencio, me casé con fulanito y tal, y ya pasaban a otra cosa. Ahí no entraban para nada, ni... Entonces, en la medida en que la cultura, la sociedad se ha vuelto pues, más permisiva y sobre todo, bueno, que todos asumimos, ¿no? Que la vida de las personas tiene muchas caras, ¿no? Y tiene ¿no? brillos y oscuridades y tiene grandezas y miserias, pues lo que realmente a mí me gusta de una autobiografía es ver que realmente el autobiógrafo es capaz de entrar, ¿no? De analizar, de valorar, de contarme una historia con toda, con la verdad sensata o no razonable con la que nosotros podemos hablar de la verdad, ¿no? Que es siempre algo... Sí. Concha García. Sí. ¿Se puede considerar que las novelas de Annie Ernaux son autobiográficas? Sí, porque ellas se venden como novelas, pero son autobiografías. Sí, completamente.
sí, para mí son autobiografías, sí, y algunas de manera clarísima. Por ejemplo, La vergüenza es claramente una autobiografía. El siguiente volumen que habla de la hermana y tal, sí, yo creo que la gran mayoría, por no decir todas, yo creo que es una escritora de autobiografías y además valiente, y yo se la recomiendo a todos ustedes. Es una escritora francesa, Annie Ernaux, se llama, Ernaux escrito, y tiene muchos libros, La vergüenza, El acontecimiento, que habla de un aborto que ella tuvo, lo cuenta. Es decir, son novelas breves, pero potentes, ¿no? Novelas autobiografías. Es que hay muchos libros que aparecen como que se venden mejor si uno pone novela, y entonces quitan lo de autobiografía. Pero claro, empieza a leer, y la propia Annie Ernaux, además, lo ha dicho claramente, ¿no? Esto es una autobiografía. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la paciencia.